All right. Estamos listos. Bienvenidos a todos. Ok, que Dios me los cuide. Vamos a empezar, vamos a orar por este estudio. Amén. ¿Cuántos me acompañan? Amén. Amantísimo Dios y Rey de nuestras vidas, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque nos hemos podido despertar un día más. Dios mío, porque a ti te ha placido que en esta temporada de nuestras vidas toda esta hermosa familia, todas estas hermosas personas que están aquí, hayamos escuchado tus palabras, hayamos escuchado tus buenas nuevas, tu evangelio, tu esperanza, tu amor y algo sucedió en nosotros puesto por ti, que te estamos siguiendo, que hemos querido aprender más, Dios mío. Yo te ruego que tú bendigas a cada uno de estos, mis hermanos, Señor, que todo lo que se haga aquí en esta noche sea para ti, para tu gloria, para que cada una de las vidas reconozca que tú eres Dios, que eres real, que eres poderoso, el creador del universo, Dios mío, Señor, que todo sea para tu gloria. Amén y amén. Así que mis hermanos, en lo que yo seteo algo aquí, yo quiero que usted, ¿verdad?, escuche esta alabanza. Yo quiero que usted escuche esta alabanza aquí. Un momentito en lo que yo voy a setear unas cositas. ¿Está bien? Dígame si se escucha, por favor. ¿Cómo se escuchó eso ahí? Bello, ¿ah? Grande su fidelidad. Bueno, mis amados. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Ay, santo. ¿Cómo No, en operaciones? ¿Cómo en operaciones aquí? ¿También? ¿Está todo el mundo bien? Amén, deseoso escucharte. Dios les bendiga. Tengo que decirles que el pastor de mi corazón no va a hablar hoy, me va a tocar a mí hoy. ¿Qué estudio es este? Estamos en el estudio número 129. Bello. Quiero que sepan que estoy en obediencia. No a mi esposo, sino al Señor. Les quise dejar esa alabanza porque la realidad es que si estoy aquí hoy es porque es por la fidelidad y el gran amor de Dios. Y estoy que me muero de los nervios. Tengo a mi esposo aquí al lado, mi mamá está ahí y me dice, ¿eras tú? Y está ahí preguntando. El Señor sabe lo mucho que no me gustan las cámaras, a pesar de que me gusta estar backstage de ellas, pero no acá. Siempre estoy sentadita ahí al lado de mi esposo y prácticamente hablo mucho fuera de lo que, o sea, para mí las cámaras es como que siento que mucha presión. Pero esto es algo que el Señor viene trabajando conmigo hace un año, ya prácticamente, ¿verdad? Un año. Y la realidad es que yo siempre decía, yo tengo miedo a hablar porque la realidad es que le tengo tanto respeto a la palabra de Dios que yo decía, yo no puedo decir algo mal, yo no puedo equivocarme. Y el Señor fue trabajando conmigo y la realidad es que me hizo entender que es que no soy yo. Que yo solamente tengo que poner el corazón dispuesto y Él se va a encargar de lo demás. Amén. Y un día a las 3:45 de la mañana me levantó de la cama. Y entonces dijo, esto es entre tú y yo. No va a ser con ayuda de nadie. Y tuve que entender que la realidad, todo este año que ha pasado, es porque este día tenía que llegar. Amén. Sí lo Así creo. que paciencia conmigo, pueden ganar la libertad en preguntar. Si yo no le puedo o no le tengo la contestación, aquí está Omar, Pinto, Jamón, Ahmed, Arturo, Abdiel, cualquiera de ellos le puede contestar si yo no tengo la contestación. Así que déjame poner esto aquí. Mira a ver si está nerviosa, que hasta me menciono. Imagínate. Pinto, ten fe que el Señor ha puesto cosas de sabiduría en tu corazón y tú estás ahí escuchando, así que sabrá Dios la contestación, la tienes tú más rápido. Puede estar profetizando y no lo saben. Venga, ven. Bueno, es grande si yo estoy aquí sentada hoy, así que Amén. vamos allá. Mi amado esposo ha estado trabajando con lo que es el fruto del Espíritu y hemos ido por cada uno de ellos discutiéndolo, viéndolo a través de la palabra.
Y yo escogí no, el Señor escogió el tema. Y fue la fe. Hoy vamos a hablar un poquito de la fe. Yo le hubiese puesto al tema la espera que desespera, como los de Omar. como esos títulos de Omar, todavía me falta mucho para llegar ahí, pero le hubiese puesto la espera que desespera, pero vamos a hablar del fruto del Espíritu de la fe. Y quiero que sepan que primero me confrontó a mí, primero lo tuve que aprender yo, y primero tuve que trabajarlo yo con el Señor antes de yo poder estar aquí hablándolo frente a todos ustedes. Vuelvo y digo, me gusta estar allá sentado, no me gusta estar aquí sentada, esta silla está caliente. Pero vamos a ir un poquito, ¿verdad? A hablar de la fe. Sabes que estuvimos entrando desde Gálatas 5, 22 y 23, que es el pasaje que, ¿verdad?, que describe lo que es el fruto del Espíritu, pero hoy vamos a comenzar con lo que es la fe. Y una de las cosas que quise comenzar, déjame ver que está entrando Yediel por aquí. Ahí está. Dios te cuida, Yediel. Ahí está. Y lo primero que quise aprender y entender es qué es la fe. La fe, podemos sacarle aquí yo no sé cuántos estudios acerca de la fe, pero de todos ¿verdad?, de todo lo que vi, realmente este fue el que trabajó mi corazón y este es el que les quise traer. Y vamos a ir un poquito a poco sobre los significados de la fe. ¿Qué es la fe? Según el diccionario bíblico, ¿verdad? Dentro de mi búsqueda, el diccionario bíblico define la fe como la aprobación que se le da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. Fe es la total confianza en el hombre de Cristo. Bello. Y la gente a veces confunde la fe con muchas cosas, pero no es hasta que yo entro poco a poco a estudiarla que voy encontrando muchas ramitas interesantes. En la teología bíblica no hay palabra más importante que esta, que la fe. No la hay. No la hay. Yo creo que, como hemos hablado, cada una de las características que hemos hablado en los estudios anteriores, todas son características de Dios. Tres palabras que podemos entrar en lo que sería fe, fiel y creer. La gente habla mucho de fe, habla mucho de ser fiel y habla mucho de creer. Y entonces, comenzando a buscar, le dije, diantre, pero en toda la Biblia, ¿cuántas veces puede aparecer la palabra fe que la mencionan tanto? Hay muchas predicaciones sobre la fe, hay muchos pasajes bíblicos sobre la fe. En el Antiguo Testamento, la palabra fe aparece 75 veces, pero en el Nuevo Testamento aparece más de 600 veces. Y es bien interesante porque en el Antiguo Testamento la palabra fe suele usarse con referencia a Dios como su fidelidad. Por eso es que le puse la adoración anterior. Porque aquí vamos a ir hablando de lo que es la fe, pero sobre todo guardar el pacto. Y aquí entra un poquito más a darle base a lo que les estoy mencionando, que la palabra fe suele usarse como referencia a Dios, su fidelidad sobre todo, guarda el pacto. En Deuteronomio 7:9 dice, reconoce por tanto, de la Nueva Versión Internacional, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes aman y obedecen sus mandamientos. También hay una cita de Isaías 49:7. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Recuerdan que Dios era siervo. Los reyes te verán y se pondrán de pie. Los príncipes te verán y se inclinarán.
por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido a ti y a mí. Bello. En la Biblia, la palabra fe la completa con la seguridad que obtenemos de algo que ni siquiera podemos ver. Esa famosa cita, vivimos por fe, vivimos por vista y no por fe. Vivimos por fe y no por vista, al revés. En el Antiguo Testamento quise ver, ¿verdad?, las diferencias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y agarré esta definición que me gustó mucho para yo darle base, ¿verdad?, a lo que les estaba hablando del Antiguo Testamento sobre la palabra fe y su fidelidad. En hebreo te dice que en el Antiguo Testamento, en hebreo la palabra fe es emuná, firmeza o confianza, y la define como la fuerza con la que nos agarramos de alguien o de algo. Ser fiel, ser leal. Recuerda que en la alabanza anterior decía que voy agarrada de la fe. Vamos agarrada de la fidelidad de Dios. La realidad es que la fe es un regalo de Dios. Inmerecido, pero es un regalo de Dios. En Efesios 2, 8 y 9, también la Nueva Versión Internacional dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. En la Reina Valera dice, un don de Dios. Bello. No lo producimos nosotros, todo viene de Él. Todo lo que yo pueda decir hoy, no soy yo, eso viene del Señor. Yo solamente soy el vaso que abrió su corazón y se dejó utilizar, nada más. No por obras, para que nadie se jacte. No es cuánto yo sé, no es cuánto yo he leído. Es que si no está la presencia del Señor y el Señor no te está guiando, nosotros no somos capaces de producirlo. Yo puedo decirle, me puedo estudiar todos los libros de biología del mundo, puedo tener una sabiduría tremenda, pero si no tengo intimidad con Dios, esto no pasa. Yes. Yo puedo estar recitándolo, pero ustedes se acuerdan cuando usted se leía un examen y iba y la mamá o la maestra te decía, no te hagas la botella porque cuando llegas al examen se te va a reventar. Pues así pasa. La palabra de Dios no es para que uno se la embotelle, sino para que uno se la grabe en el corazón. ¿Ok? Como diría mi amado esposo, hasta aquí se entendió. Se entendió, mi amor. Sí, se entendió. Si no entienden algo, griten, por favor. Ok, aunque en el Antiguo Testamento habla la fe, refiriéndose más bien a la fidelidad de Dios, hoy vamos a hablar de la fe desde el Nuevo Testamento. Porque si podemos hacer como 10 mensajes del Antiguo Testamento, pero vamos a trabajarla hoy desde el Nuevo Testamento, específicamente desde el libro de Hebreos. Y yo cuando leí Hebreos por primera vez, le pregunto a mi esposo, le dije, ¿quién escribió Hebreos? Y él me mira, le digo, porque esto parece como, al final parece como que están escribiendo una carta y la sellan. Uh-huh. Y cuando comencé a buscar, no hay ¿verdad? Hay muchos temas y mucha gente debatiendo entre quién lo escribió y quién no lo escribió, pero se inclina un poquito más a que fue Pablo. Pero no hay una certeza de quién fue que lo escribió. Bien interesante porque los hebreos son los fieles del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que están enumerados en Hebreo 11, específicamente por ahí es que vamos a correr todo lo que es Hebreo 11. Anhelaban lo prometido, pero murieron sin poder conocerlo de cerca. Esta esperanza y confianza se aclara y se concreta en el Nuevo Testamento cuando se declara que la única fe verdadera está siempre, aunque en distintas maneras, vinculadas a Cristo, ya sea por fe o por fidelidad. La fe se basa sobre Jesús y se relaciona directamente con la persona en Cristo. Eso es como el Cajero Express, digo yo. Comenzamos a estudiar o a ver la fe como el fruto del Espíritu. Y como les dije, es una característica de Dios. Por eso mencioné al principio que la fe es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no produzco fe. A mí, yo creo que realmente fuera de, ¿verdad?, de todo, fuera en algún momento o fuera de conocer al Señor,
está este dicho que te dice, yo lo creo cuando lo vea. O cuando te dicen las palabras se las lleva el viento. Cuando yo vea la acción, yo creo las palabras, ¿verdad? Por eso es que no lo producimos nosotros. Eso viene directamente, mira, de carril expreso hacia acá, desde el cielo. ¿Ok? Pues vamos a Hebreos 11. Voy a tocar varios pedacitos de Hebreos 11, saqué los más importantes porque ese pasaje es largo y podemos estar hablando en él hasta mañana, de cada pedacito. Pero vamos a comenzar con Hebreos 11, del 1 al 3. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Hay unas cositas en la versión nueva versión internacional que las voy a ir sacando, ¿ok? Hebreos 11, del 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En la nueva versión internacional dice la garantía de lo que se espera. La convicción, en la nueva versión internacional te dice la certeza de lo que no se ve. Que muchos lo hemos escuchado, ¿verdad? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos, en la Reina Valera, pero en la nueva versión internacional dice formados. El universo por la palabra de Dios, haber sido formados, pues se oye más, al universo la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cómo es eso? Repite eso otra vez. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bello. Ajá. Aunque ningún ser humano fue testigo de la creación, porque hoy no hay nadie que haya sido testigo de la creación, sabemos por la Escritura que Dios trajo al mundo existencia por medio de su palabra. Bello. Por eso es que el final de este pasaje dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es un dato ahí, al calce. Entonces, también al principio les mencioné, quise ir ahí como que ese pedacito al final. Al principio está este pasaje bíblico que se recita y se recita: la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera, lo que no se ve. Y eso le podemos estar sacando punta hasta mañana. Déjame aceptar a alguien aquí rapidito. Disculpe. Ahí va. Entonces, por el momento, y vamos otra vez a Hebreos 11.1, que es el que estoy dando el comentario. Por el momento, solo la fe, es solo la fe en tanto recibe las promesas de Dios. So que nosotros vivimos por fe en tanto recibimos las promesas de Dios. ¿Ok? Hasta que eso no ocurre, no puedes ver el futuro, debido a que la fe es el medio por el cual nosotros los creyentes nos aferramos a Cristo. Nosotros no podemos seguir a Cristo y aferrarnos a Cristo si no tenemos fe. Y en las bendiciones escatológicas, que eso se refiere a los fines de los tiempos, que Él atrae la seguridad de la futura renovación y se concretiza en el aquí y el ahora cuando un individuo cree. Cuando tú crees, el Señor se glorifica. Cuando tú crees, el Señor se manifiesta. Cuando tú crees, el Señor te entrega tus promesas. Lindo. Nosotros vivimos en la espera de lo que no vemos, pero con la convicción de que muy pronto regresará por nosotros. Amén. Amén. Pronto viene por ahí. Yes. Se habla mucho, cuando se habla mucho de la fe, se habla mucho de la fe, de la fidelidad y se habla mucho de creer. Pero la realidad es que creer es un acto de fe. Creer no define la fe. Creer es un acto de fe. Creer en las promesas o en la voluntad de Dios es un acto de fe. El que tú y yo estemos escuchando esto hoy y le creamos a Dios es un acto de fe. Jesús tuvo fe. ¿Cómo Señor no tuvo fe? Claro que Jesús tuvo fe. Y nos regaló el acto más hermoso, que fue su sacrificio por ti y por mí. Si Jesús no hubiese tenido fe, tú y yo no estuviéramos aquí hoy.
En Hebreos comenzamos a ver grandes ejemplos de actos de fe. Por eso les dije que el pasaje es bien largo y la realidad es que escoger entre alguno de ellos es bien difícil, porque la realidad es que son grandes actos de fe que marcan generación tras generación y han sido grandes mencionados. Le podemos decir Abel, Enoc, Noé, Sara, David, Abraham. Todos han hecho, hasta el propio Jesús hizo un acto de fe por nuestro Señor Jesucristo. Les pregunto, ¿sin fe es posible agradar a Dios? Vamos, abran esos micrófonos a ver si es verdad. ¿Qué ustedes creen? No, ¿Sin fe es posible agradar a Dios? ¿O me dice que No. Pues así lo dice en Hebreos 11:6. En realidad, esto no lo digo yo, esto lo dice Hebreos 11:6. Dice, Yes. en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a quienes lo buscan. Wow, bello. Palabra de Dios. Sin fe, señores, no es imposible agradar a Dios. Y depende de mí la fe esa. No la produzco yo. Ah, Me está, mira, que conste que él, yo creo que yo se lo leí una vez y no está viendo la libreta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todos estos actos de fe que se mencionan en la Biblia fueron realidad. Primero, porque cada hombre o cada mujer mencionada en estos actos de fe, como Noé, Sara, Job, Abraham y David, creían que su Dios existe y que su poder era mucho más grande que lo que podían ver ante sus ojos en ese momento. Cada uno de ellos entendió que pese a su circunstancia actual, pese a lo que ellos veían hoy, o sea, en lo que estaba frente a sus ojos, la recompensa sería mayor si solo creyeran con fe en la promesa de Dios, la promesa que Dios le había hecho. Si ellos no hubiesen creído y no hubiesen mostrado fidelidad a Dios, haciendo lo que Dios les había enviado, pese a que veía todo lo contrario, pero tenían la fe a lo que el Señor les había prometido. A los cristianos, a nosotros, yo creo que a todo el mundo, se nos prueba constantemente la fe. Porque es mediante la fe que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por eso es que constantemente a todos nosotros nos están probando la fe. Nos están probando la fe. Que no nos prueban a nosotros, dice. Que prueban nuestra fe. Escúchalo bien, yo quiero que eso lo anoten. Todos los días. A ti no te prueban a ver si estás salado o dulce. Prueban nuestra fe. Fe, bello, mi amor. Y la realidad es que Todos los días. mediante la fe es que el Señor se manifiesta a nosotros. ¿Por qué? Porque estás creyendo más allá de lo que estás viendo. Y el Señor nosotros lo vemos, nosotros lo sentimos, nosotros lo vivimos. Y es bien distinto. Y realmente las pruebas y los procesos nosotros no los pasamos igual agarrados de la fe que sueltos de ella. ¿Cierto o falso? Amén. Pues mira, de todos los gran actos de fe que leí, hermosos todos, y de todos podemos sacar, bendito, tela para cortar. Para mí el gran acto de fe primero fue el de nuestro Señor Jesús, Amén. por el sacrificio que tuvo por nosotros. Y luego les voy a hablar un poquito del caso de Abraham. En Hebreos 11, 17 al 19 lo voy a leer. Primero, antes de leer el 17 al 19, un poquito antes, le quiero dar como un poquito de trasfondo. Habla de la historia de Sara y explica la historia de Sara y la promesa que le dio el Señor sobre que iba a dar a luz un hijo que se iba a llamar Isaac. Él tenía 100 años, ella tenía 90. Son parecidos por ahí. Por ahí. La realidad es que si a mí me dicen hoy que yo voy a tener un hijo a esa edad, yo le voy a preguntar a mi mamá, ¿qué tú creerías? ¿Tú creías que sería posible? Me viró los ojos así, para atrás. No. Bueno, Pero miren qué lindo. cuando Dios pone tantas cosas. Exactamente. Ella ha hecho un acto de fe ahora mismo.
voy a empezar lo que pasó luego de que el Señor le haya entregado la promesa a Sara y a Abraham de que iban a tener su hijo Isaac. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. 18 dice, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Versículo 19. Consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos. Así en sentido figurado, ¿verdad? Recobró Isaac de entre los muertos. Él tuvo fe a Dios. Si a ti te dicen hoy entrega un hijo por amor, le tiemblan las rodillas a cualquiera. Yes. En ese momento Abraham pudo experimentar lo que sintió Dios al tener que entregar a su hijo. Pero peor aún, por entregar a su hijo por alguien que no lo merecía. Eso. Sin embargo, por amor a nosotros, dio a su único hijo. Por eso es que dije que son historias parecidas. El Señor entregó su único hijo por el sacrificio de nuestros pecados. Amén. Abraham había recibido la promesa. Y entonces dice, ¿cómo es que Abraham recibe la promesa de que va a tener una descendencia? Nace Isaac y de momento le dicen, tienes que matarlo. Me lo tienes que entregar. Entonces, ¿cómo es que eso sucede? Y lo bonito de toda esta historia es que si el Señor le había prometido a Isaac que iba a tener su descendencia, y vuelvo y pregunto, es bien difícil que a alguien le digan entrega a tu hijo y no le tiemble la rodilla. Yo lo comparo este acto de fe con el sacrificio en la cruz. La realidad es que nosotros no merecíamos estar aquí hoy. Yes. Y el Señor no tenía más hijos, tenía uno, el primogénito, el único, y lo entregó por nosotros. Aleluya. Viendo esta historia de Abraham, realmente lo que él hizo fue un acto de fe, porque él creyó con todo su corazón que el Señor le iba a entregar resucitado a su hijo, y lo detuvo, porque como bien dice, el Señor es quien da y quien quita. Yes. Y probó. Y lo probó. Y probaron su fe. Por eso es que dice es un gran acto de fe, porque le tiemblan las rodillas a cualquiera, pero él no dudó, porque él no estaba viendo a Jesús, él no estaba viendo a Dios, él estaba creyendo en el Señor, estaba viendo lo que él no veía ante sus ojos, como que su hijo se iba a salvar. Eso no es lo que físicamente él estaba viendo, él estaba viendo que lo tenía que entregar. Y hoy yo les voy a contar una historia. Yo me puedo comparar un poco a haber sentido en carne propia lo que hizo Abraham. Yo también entregué un hijo por amor, Aleluya. pero a mí no me lo resucitaron. Yo le entregué por amor. Hace un año atrás, como saben, nosotros les anunciamos que teníamos un embarazo y a las 5 semanas y media no se dio. Y fue un proceso que el Señor vino trabajando conmigo, y gracias a ese proceso yo estoy aquí sentada ante ustedes hoy. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Yo te diría que también fue una prueba de fe, porque no es hasta que tú pasas por un momento difícil, no necesariamente quizás lo que yo pasé, o quizás porque lo que para mí puede ser grande, para otra persona puede ser insignificante, porque te van a decir, pero ¿cómo tú me vas a decir a ti que tú entregaste un hijo si Abraham lo entregó físico, pero tú no lo viste? Yo entrego un hijo de corazón, y no necesita tener mucho tiempo, necesita tener un corazón, y lo tenía, ¿ves? Entonces, cuando tú comparas ambas historias, realmente yo pude sentir lo que sintió quizás Abraham en diferentes, ¿verdad? Escalas, como digo yo. Y hace un año atrás, cuando yo tuve esa pérdida, fue un momento bien difícil para mí, para mi esposo, para mi familia. Pero yo les puedo decir que es la prueba más grande que yo he podido pasar de mi vida. Puedo ponerlo de esa manera. Yo venía saliendo de mi hogar, ya sabiendo, ¿verdad?, lo que había pasado.
yo recibo un mensaje de Omar y en ese mensaje que Omar me envió salió el estudio de Entre las Profundidades. Yo me vi literal yéndome por un barranco en un vacío que yo no sabía dónde yo iba a caer. Gloria a Dios. Y yo tenía dos opciones. O yo me dejaba ir a ver dónde yo caía, o yo me agarraba de la fe. Porque igual que Abraham, a mí me hicieron una promesa. Igual que Abraham, a mí me prometieron descendencia. Igual que Abraham, a mí me dijeron que yo iba a tener un hijo. Y es una promesa de Dios. Y mientras yo iba en ese carro, en ese proceso al doctor para pasar todo el proceso que normalmente la gente pasa y por la cual muchas personas hoy día no hablan del tema y se trauman, porque la realidad es que tú tienes que estar bien agarrado de la fe de Dios para tú poder manejar un proceso como ese. No importa el tiempo pequeño, grande, mucho, 10 meses, un mes, 2 semanas, 10 semanas, lo que sea. 21. Está ahí. Está ahí. Y yo en ese momento entendí que hay mucha gente que ha pasado lo que pasó a Abraham. Mi mamá tuvo que entregar un hijo. 21 años. La fe. Y por la fe ya está aquí hoy. Aleluya. Y en ese momento, yo escuchando el mensaje de Omar, yo no sabía a lo que yo me iba a enfrentar. Y el proceso realmente está de más decir que fue horrible porque no lo hicieron pasar bien como, pues quizás, el proceso, ¿verdad? ¿Cómo se debía? Pero, exacto, como se debía. Y hubo un momento en que yo tuve una conversación con Dios. Y yo le puedo decir literalmente llorando, gritando, y yo le dije al Señor, yo no te voy a reclamar nada. Porque tú eres quien da y quien quita vida. Aleluya. Y yo no les puedo decir que yo sentí en este oído aquí al ladito mío, yo sentía cuando me decían, esa es la promesa, eso fue lo que te prometieron, ese es al Dios que tú le sirves. Y yo ahí, entre medio de mi dolor y entre medio como que esa presión encima de mí, como que niégalo. Y yo seguía hablando con el Señor y le dije, mira, yo no te voy a reclamar nada porque tú me lo diste y tú eres el único que tiene la autoridad para quitármelo. Hoy yo te pido perdón porque hasta ahora yo entiendo cuánto dolor pasaste tú al entregar tu hijo por mí que no lo merecía. Aleluya. Hoy yo puedo entender y lo único que te voy a pedir es no pases de mí esta copa, no te la voy a pedir que la pases porque si estoy aquí es porque tú así lo has provisto. Lo que te voy a pedir es que dime qué yo tengo que aprender de esto y a quién yo tengo que ayudar. Y en ese momento no hubo una contestación de que yo hice así y yo entendí y yo me voy, no. En ese momento y esa conversación con Dios, esa opresión que yo sentía, porque señores, la opresión está, la opresión existe, y el que me diga a mí lo contrario, de verdad que es que un gremlin. Yo tenía todos los ataques encima, yo tenía todo lo que me decía a mí, que ese no es el Dios que tú le sirves, que tu Dios no promete, o sea, que tu Dios promete y no cumple, que esto no era lo que te dijeron, que ta. Yo dije, no, a mí nadie me lo dijo, a mí me lo dijo el Señor y me lo prometió Él. Yes. Y mi amado compadre ese día me dijo, recuerda siempre que el primado siempre es para Dios. Sí. Siempre, todo, el primado, lo primero en tu vida siempre es para Dios, todo. Hasta la cosa más insignificante. Imagínate un hijo. Y pasando yo ese proceso, fue un proceso bien, de más decir bien difícil físicamente, espiritualmente. Y la realidad es que yo tenía dos opciones. Yo me quedaba en mi cama y posiblemente dejaba que la situación calara al punto de yo enfermarme, ¿verdad? O yo me agarraba de la fe. O yo le creía a Dios. Por encima de lo que yo estaba viendo. Porque yo estaba viendo mi promesa irse como digo yo, por el barranco para allá, botar. Yo no veía la promesa de Dios. Yo no la he visto cumplirse todavía, pero yo sé que la va a cumplir. Por fe. Por fe. Y la realidad es que en ese proceso estuve leyendo, cayó a mis manos un fin de semana antes, sin saber lo que me iba a pasar, un libro de José Lo Mercado que se llama ¿Hasta cuándo Dios? Y yo comencé a leerlo y me levantaba todas las mañanas y trataba de no quedarme en la cama porque yo sabía que yo me quedaba en la cama y todos los pensamientos malos que ustedes pueden imaginarse me llegaban a la mente. Todos. Tienes un problema, eres tú, hiciste algo mal, no debiste haber hecho esto, sin contarles que justo la noche antes de que todo pasara, aquí se tapó el baño. ¿Qué más pasó?
Se fue, se desbordó el baño, me tuve que ir a las tantas de la noche a casa de mi mamá porque yo no sé qué pasó con la tubería que se tapó todo, o sea, la bañera, todo. Pero realmente era, era algo más espiritual de lo que nosotros estábamos viendo, ¿verdad? Y entonces, durante ese proceso vino, yo les puedo decir, la gente a veces me mira como extraño, porque dice, ¿cómo ella está sentada ahí hablando de eso? ¿Cómo ella lo puede decir? Pero dentro del proceso difícil, el Señor nos cuidó, a mí, a mi esposo, a mi familia. Amén. Mira, venía gente una vez estoy ahí sentada y recuerdo que tocaron la puerta y llegó el papá de él y dijo, no quiero nada, simplemente vengo a orar por ustedes. Amén. Sí. Ya. Y por cosas, detalles, no, quizás no es que llegó mucha gente, sino que nos dieron el espacio, pero llegaban cosas. Y en cada persona, en cada cosita que llegó, en cada detalle que llegó, en cada platito de comida que llegó, en cada cosa, yo les puedo decir cómo yo veía el cuidado de Dios. Él no tuvo que descender él mismo para darme un plato de arroz o para orar por mí. Él usó a sus hijos. Él usó a los vasos que como yo hoy estoy aquí hablando con ustedes, pues Él usa gente para bendecir a otros. Y yo creo que esto es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Amén. Y en ese proceso, que duró un año, experimenté muchos cambios, cambios emocionales, cambios físicos, pasaban muchas cosas, pero cada vez que yo me arrodillaba a orar y cada vez que yo sentía esa opresión, yo le decía, yo le creo a Dios, yo te creo a ti, yo creo en tus promesas, yo me agarré de la fe, porque señores, no tienes de otra. Puedes coger la opción de irte. ¿Cuánta gente a mí no me dijo, vete a un psicólogo? Y yo dije, pero es que si mi psicólogo no me cobra. Vete a un psicólogo, no. Vete a una pastilla, ¿para qué? Mi psicólogo, yo voy de rodillas, lo busco y él me atiende a la hora que yo quiera. Amén. Ya. Eso es así, amén. Y en ese proceso cambié la relación con él, porque poco a poco el Señor me fue buscando y poco a poco fui entendiendo que lo que pasó tenía una razón, lo que pasó tenía un propósito. Okay. Y dentro de ese proceso les puedo decir que sentí ¿verdad? Sentí en mi corazón que el Señor me estaba diciendo, yo necesito que tú intimes más conmigo. Yo necesito que tú me experimentes un poco más, porque si tú no haces eso, esto va a ser en vano. Esto Wow. que pasó va a ser en vano. Y yo no entendía, porque la realidad es que yo decía, pero si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo hago lo otro, puedo hacerlo. Lo puede hacer cualquiera. Pero es que él no quiere, o sea, él quiere que nosotros le sirvamos, pero la realidad es que yo no puedo servir si yo no intimo con el Señor. Yo no puedo venir aquí a hablar con ustedes si yo no le oro al Señor primero. Yo estoy aquí hablando porque el Señor me tiene aquí, pero no porque, yo me senté con mi esposo y lo montamos el mensaje. No. Porque si hay una cosa que yo le pedí al Señor con este mensaje es que fuera entre él y yo. Me enseñas tú primero. Bello. Dime qué tú quieres que yo diga, porque no vas a permitir que yo diga nada que no sea lo que tú has puesto. Y dentro de todo, mi oración cambió. No les voy a negar, todo el acto de fe que nosotros tenemos que hacer todos los días es que cuando nosotros le oremos al Señor, le rogamos, le pidamos que nuestra fe no mengue. Yes. Porque yo no les voy a decir que es que a mí me pusieron un chip y yo me iba por ahí y yo no lloraba y no habían días que yo no me sentía bien, pero nunca le reclamé al Señor por qué. Siempre le dije para qué va a servir que yo haga esto, que yo haya pasado esto. Porque el por qué yo nunca lo tengo que entender. El Señor me lo hace entender si Él quiere, pero Él no me tiene que decir, este es mi plan, es así, porque yo te quería esto, porque te va a pasar lo otro. No, porque es que así es Dios. Siempre nosotros queremos ver que las cosas pasen en un tiempo determinado. Como mismo le pasó a Sara. Tú le preguntas a cualquiera hoy y te va a decir, tú estás loca. Eso es una mujer a esa edad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra mente limitada y nosotros pensamos que el tiempo de Dios es igual que el de nosotros y no es así. Dios no llega tarde nunca. Amén. Nosotros que estamos un gelo que está con las baterías dañadas.
Pero la realidad es que Dios nunca llega tarde y realmente les tengo que decir que el Señor hizo como un detente en mi vida. Yo venía una vida hace muchos años bien acelerada, bien acelerada. Yo llegaba a trabajar, yo llegaba de trabajo a estudiar para terminar el bachillerato. Habían veces que, el Señor lo sabe, yo me sentaba con mi esposo y ni televisión veía yo, nada. Y me sentaba y yo le decía, estoy cansada, yo simplemente quiero dormir, estoy cansada. Y el tiempo no daba. Mi mamá un día me dice, a mí me preocupa que tú siempre, ¿sabes? Tú no paras, tú nunca dices voy a descansar, siempre me dices que estás ahora, que tienes mucho trabajo. Y uno pasa esas cosas por aquí y sigue. Automático, eso es automático. Pero el Señor puso esto como para ponerme un detente y me hizo entender que el mundo va a hacer mucho ruido. Yo no entendía cuando mi esposo me decía, pero es que tienes que detenerte, tienes que parar, tienes que dejar de hacer cosas, tienes que... Pero la realidad es que el mundo, todo te ocupa las manos. Y la realidad es que tú dices, mira, si no sacas el tiempo, todo el tiempo se te va a ocupar solo. Es la realidad. Pero es para eso, para que nosotros no tengamos el tiempo de intimar con el Señor, porque mientras más nosotros intimamos con el Señor, peor es para el enemigo. Yes. Porque sabe que lo vamos a conocer más, sabe que nuestra fe se va a fortalecer, sabe que nosotros vamos a aprender más de Él. Y a mí no me querían que yo abriera la boca. La realidad, yo hablo mucho con todo el mundo de todo, del trabajo, de las cosas, de aquel, del otro, todo. Pero el Señor sabe que yo le tenía terror a yo pararme y a decir algo que no fuera correcto y menos de su palabra. Y ahí tuve que entender que la realidad es que si yo quería que no fuera en vano mi proceso, yo tenía que hablarlo. Que para todo el mundo es un tabú y nadie lo dice hasta el momento que tú lo pasas, que conocí mucha gente que le pasó, y mucha gente que se traumó, y mucha gente que le reclamó a Dios, y mucha gente que dijo, ay, pero ¿por qué a mí? Porque yo era buena, yo hacía esto, aquello, la otra. Yo no tengo un problema, a mí no se me ha diagnosticado un problema de infertilidad hasta el sol de hoy. Mi esposo tampoco. Pero así lo quiso Dios. Y me dicen, wow, pero tú tan fortalecida. Le digo, es que no soy yo. Porque si usted me daba a mí escoger en ese momento, yo me quedaba en la cama. Yo no me iba a hacer nada. Pero la realidad es que yo me agarré de la fe. Y yo le pedí al Señor que esto no fuera en vano, que yo pudiera hacer algo. Y aprendí que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Como le dije, Él nunca llega tarde y nunca falla. En Ezequiel 12:25, ¿verdad? Voy a leer la nueva versión internacional y dice, porque yo el Señor hablaré y lo que yo diga se cumplirá sin retraso. Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra. Lo afirma el Señor omnipotente. Dice Jehová el Señor, lo firma y lo pone ahí. Para nosotros quizás el Señor está llegando tarde. Lo que tú puedes ver y tú dices, ay bendito, esos muchachos, que pa' cuándo, que mira, que ponte a practicar. No está en mí, no lo produzco yo, no lo hago yo. Ya el Señor tiene el día, el tiempo y la fecha, como el Señor tiene el día, amén, el tiempo y la fecha para tu promesa. Tú sabes solo lo que tú le has pedido a Dios. Yes. Y te va a menguar la fe y te van a temblar las rodillas y te va a pesar todo. Claro que sí, yo lloré, yo grité, yo pataleé, pero si hay algo que yo no hice nunca fue negar al Señor. Porque yo estaba bien clara de a quién yo le creía. Y estos momentos llegan para realmente saber si tú estás intimando lo suficientemente con el Señor y si tú estás realmente agarrado de Dios, para que en ese momento tú tengas el suficiente temple de decir, me agarro de ti, haz tú, porque yo no puedo. Y así mismo, en un proceso, en una camilla, le dije, Señor, ayúdame porque yo siento que mi cuerpo aquí no aguanta más dolor. Ayúdame tú. Y así mismo, sin yo poder siquiera casi caminar, el Señor me llevó a la guagua, me trajo aquí y por él es que estoy aquí hoy. Los planes de Dios para tu vida se cumplirán, no importa el tiempo. Aquí lo dice y está bien claro. ¿Ustedes saben cuál es la promesa más grande y más hermosa que nos hizo nuestro Padre? Por la cual todos debemos vivir en fe.
que Él no está muerto, señores. Aleluya. Qué bueno. Que resucitó de entre los muertos Yes. y que muy pronto regresará. Usted lo tiene que creer. Usted está aquí, pero usted tiene que vivir en fe, porque el Señor va a venir y nos va a buscar. Pero sabes que aunque la gente te diga que estás loco, aunque la gente diga, mira, es que yo no entiendo, mira, es que yo no, mira, que es que yo leo y yo no entiendo, usted tiene que intimar con el Señor y pedirle al Señor que lo entienda. Eso no va a pasar de otra manera. Tú te puedes leer el libro más grande de teología y si no intimas con el Señor tampoco lo vas a entender. Esto que yo hice hoy tomó su tiempo, el tiempo que el Señor escogió. El Señor escogió hoy, no hace un año atrás, lo escogió hoy. Mi esposa no me puso presión, nadie me puso presión, fue porque el Señor le escogió. Y la realidad es que cada uno de nosotros tiene una promesa del Señor, porque Él nos trajo con un propósito y Él va a cumplir su plan a su tiempo. Como dice alguien que yo quiero mucho, señora María, Dios no es loco. Dios ya tiene todo hecho. Dios ya tiene todo planchado. Dios ya sabe el día, el tiempo y la hora. Simplemente cuando tú no lo veas en tus ojos, tienes que entender que el control no lo tienes tú, que el tiempo no lo pones tú, que tu mente está bien encajonada en algo tan pequeño porque lo de Dios va mucho más superior. Y el día que llegue te va a sorprender y va a decir, contra esto jamás yo me lo imaginé. Pues claro, si viene de Dios. Si no viniera de Dios, vas a imaginártelo y va a salir como es, no. Y yo quiero cerrar aquí con un salmo que lo tengo aquí en mi camisa. Bello. Y es, escúchenlo bien para que se lo vayan grabando. Yo puedo decirle que esta es mi promesa al Señor. De todo el proceso que pasé, de todo lo difícil que pasé. Y dice así, es Salmos 63, 3 y 4. Y dice, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán hasta mi último suspiro. Aleluya. Número 4 dice, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Todo lo que yo era antes, ya yo lo dejé atrás. Aleluya. Yo lo único que le pido al Señor es que me dé vida y que me dé vida para yo poder hacer lo que Él me envió a hacer y que yo pueda cumplir su propósito. Y realmente, con esto yo lo que quería era bendecirlo, compartirles mi testimonio y que entiendan que aunque su fe mengue en algún momento, tienen que agarrarse a la fe, señores. No hay de otra. No le tengan miedo a lo que no están viendo hoy, ¿no? Porque yo sé que en algún momento ya se tiene destinado y va a ser mucho mejor de lo que ustedes esperan. Así que algún día yo estaré aquí hablándoles, enseñándoles mi promesa. Aleluya, eso es. Bello, bello, bello. Que los bendiga. Los voy a poner voy a ponerles una última adoración que les quería regalar para que se vayan pompeados y volvemos y cerramos y hablamos acá. ¿Está bien? Déjame buscarla rápido. Cuando me enseñes tu promesa, le voy a apretar los cachetes. Todo lo que tú quieras, tienes permiso para apretárselo ya, desde ya. Después de yo. Escucha, mami dice que después de ella. Ahí vamos. Mi nombre es Mía. Tengo 6 años y soy paciente. Perdonen, que tú sabes que YouTube no es gratis. YouTube no es gratis. Ahora sí. Les voy a dejar esto. Medítelo en su corazón. Váyanse empompeados. Que, como se los dije, la grande promesa de Dios es que Él viene pronto. Vamos a ponerlo Arriba. aquí. Volumen. Cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes que soy más que vencedor. Cuando pienso que no tengo valor, Yes. tú me recuerdas, moriste por amor. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe
fuerzas, quitas la debilidad. Y si el mundo decide no creer, con más fuerza gritaremos tengo fe. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, está ganado el amor del cielo para mí. Tengo fe para creer lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado el amor del cielo para mí. Hoy son por mí, hoy son por mí. Al cielo se puertas de hoy camino confiado, Cristo ha ganado el amor del cielo para mí. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Yo tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado el amor del cielo para mí. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Yo tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado el amor del cielo para mí. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado el amor del cielo para mí. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado el amor del cielo para mí. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado el amor del cielo para mí. Qué bello, qué bello, qué bello, qué bello. Hombre, ahí. Bueno, señores, Estaba loco de brincar de la silla allá abajo. es que ustedes no saben cómo yo me estoy gozando, mano. Tú sabes, yo creo que ustedes entiendan que esto es algo bien emocionante para mí. Estoy nerviosa Ok. todavía. Yo como si lo hubiese hecho el miércoles pasado. Ay, Camón, no me digas Y eso. quiero que sepan una cosa, ella no quiso ocuparme para nada. Eso fue sus madrugaditas, su tiempito aparte. Verdaderamente yo tengo que decirles que, mi amor, yo me siento orgulloso de ti, Ay, qué mabuchorno. porque realmente esto no se trata de nosotros. Has entendido que se trata de Cristo, del Señor, del fruto del Espíritu. Y yo creo que, ¿cuántos pueden darle un feedback? ¿Se entendió? Oye, Sí, se Y se entendió. entendió bien. Hasta los coquíes están contentos que se Ay, oyen. yo aquí es en party. Aquí parece que hasta el pejo le gusta estar afuera también, porque es que, pues. Que bello. Omar, ¿ibas a decir algo? hermano, tres cosas que desde el principio ya venían a mi mente. Tengo que felicitarla, mano. Ha sido Yes, valiente en el Señor. yes. Segundo, los nervios nunca se van a ir. Esos nervios siempre van a estar ahí presentes. Y tercero, yo sé que Dios habló hoy. Amén. Amén. Bello. Amén. Ay, no quiero llorar, Bello, bello. ya. No, definitivamente, gracias a todos, ¿verdad? Por Gracias. estar aquí.
Eh, pero ¿verdad? Lo más que yo recalco es lo que ya dijo al principio, no lo producimos nosotros. La fe en ese momento en el que ella estuvo, en el momento en que tú estás, en el momento que estaremos todos. La fe la necesitamos y no la producimos nosotros, es el fruto del Espíritu. Acerquémonos al Señor. Yo creo que toda esta serie del fruto del Espíritu a lo que nos invita, señores, es a volver al costado, al pecho, a los brazos de nuestro Señor. Recuerda esto, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si tú has estado aquí en este grupo escuchando, señores, usted se está alimentando de fe. Porque por oír lo que aquí se habla, que es la palabra del Señor, el Espíritu, cada vez que usted le abre el oído, va metiendo fe en sus corazones. Así que Pinto, tranquilo, que tú puedes contestar cualquier pregunta porque tú estás escuchando bastante. Así que, ¿qué tal si me acompañan a orar para cerrar? ¿Sí? Sí.